Bien, en clase ya hemos visto, y en los videos de las partes prácticas, ya hemos visto más o menos cómo identificar los distintos tipos de circuitos, componentes, etcétera. Ahora vamos a ver un poco cómo sería un proceso de reparación de algún tipo de placa. Por ejemplo, acá tenemos una placa de fuente conmutada. Siempre lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a reparar algo, lo primero es una inspección visual. O sea, buscar algún tipo de daño. Un componente explotado, quemado, cualquier cosa que se vea con un daño físico. Corrosión en la placa, pistas quemadas, etcétera. Cualquier daño que sea visible a simple vista y que podamos determinar más o menos de qué se trata la falla. En el caso de, por ejemplo, esta es una fuente conmutada que se conecta a la red de 220 voltios. Recordemos que este capacitor, que viene luego del puente rectificador, acá entran los 220, tenemos el fusible. Este es una resistencia que se pone en serie para que el capacitor no se cargue tan rápido y no haga chispa cuando uno lo enchufa a los 220. Luego vimos este es el filtro, acá está el rectificador y acá está el capacitor. Entonces entre los 220 pasan por la resistencia serie, el fusible, el filtro, llegan al rectificador, se convierten en continua y acá en el capacitor vamos a tener la tensión rectificada. Entonces este capacitor se carga con una tensión bastante elevada y hay que tener cuidado. Lo que hay que hacer siempre, luego de enchufar y manipular, es descargarlo. Se puede utilizar una lámpara en serie, esta es una lámpara de 220 voltios, no alcanzo a leer, pero 12 watts creo que es. Una lámpara chiquita de filamento, tiene que ser de este tipo así de lámparas de filamento, no LED, por lo que son las que equivalen a una resistencia. Si no, podemos usar alguna resistencia de las cerámicas, pero bueno, esta es más visual por ahí cuando uno descarga un capacitor grande. Y lo que hacemos es tocar los terminales del capacitor y asegurarnos de que está descargado. Lo otro que es muy útil cuando reparamos así fuentes conmutadas es la lámpara en serie. La lámpara en serie es simplemente eso, una lámpara en serie, o sea, acá tiene un toma para que entren los 220. Acá salen los 220, la lámpara está puesta en uno de los conductores, el vivo, en serie. Lo que hace la lámpara en serie es, mientras yo no tenga cortocircuito, la lámpara no enciende, porque al ponerle la placa en paralelo, la placa tiene una resistencia mucho más baja que la de la lámpara, perdón, una resistencia mucho más alta que la lámpara, y eso hace que acá venga la mayor caída de tensión y a la lámpara no. Entonces la lámpara, como no calienta, cuando la lámpara está fría tiene una resistencia baja. Cuando la lámpara calienta, ahí es cuando la resistencia se eleva. Y eso es lo que hace que limite la corriente y evite que haga cortocircuito. Entonces, cuando conectamos nuestra placa, va a hacer un pequeño destello al principio cuando cargue el capacitor, porque el capacitor equivale a un cortocircuito cuando está descargado, y luego se apaga. Y eso indica que la placa no está en corto en principio en la entrada o la salida. Si la placa está en cortocircuito, la lámpara va a prender y vamos a evitar hacer explotar algo, porque si yo reemplazo el fusible, por ejemplo, y la placa sigue en corto, el fusible va a explotar de vuelta. Pero si yo le pongo la lámpara en serie, me evito estar quemando fusibles o que genere algún daño en la placa. Bueno, en este caso yo le puse unas pinzas cocodrilo acá para poder agarrar los cablecitos. Y bueno, siempre tener mucho cuidado. Recordemos que acá tenemos 220 voltios. Entonces siempre tener
en la instalación eléctrica tanto las llaves termomagnéticas correspondientes como el disyuntor diferencial, cosa que si esto me da, sin querer lo toco y me da una descarga eléctrica, salte el disyuntor diferencial. Bien, una vez que no encontramos ninguna falla física, generalmente hay dos formas de ir buscando el problema. Lo que se llama ir de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. O decir de la entrada de energía hacia la salida o de la salida hacia la entrada. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, es medio por ahí, es redundante, pero bueno, medir que realmente tenemos los 220 voltios acá. Luego ver que los 220 voltios están a la entrada del puente rectificador, o sea que no está quemado el fusible o esta resistencia en serie, o está cortado un alambrito ahí del filtro. Ver si este capacitor tiene los 310 voltios. Luego evaluar si está dañado el transistor MOSFET que maneja la fuente, o el circuito integrado controlador, ver si no está quemado. Luego ver si no es de la salida. El problema con las fuentes conmutadas es que hasta el capacitor no hay problema, podemos medir sin mayores inconvenientes, pero ya toda esta otra parte es un circuito que trabaja todo junto. Cualquier cosa que se descomponga, todo deja de funcionar. Entonces no vamos a poder ir midiendo con el circuito funcionando, es decir, a ver, la energía llega a esta etapa o la siguiente, no, porque una vez que falla esto y se apaga todo. Entonces vamos a tener que ir evaluando los componentes en forma individual, separada, digamos, ir midiéndolos sin energía eléctrica. En este caso esta fuente, bueno, creo que funciona, vamos a ver. En un segundo, un cable eléctrico. Bien, tenemos el cable de 220. Bueno, me quedó un poco, pero fíjense que la lámpara hizo el destello ahí ya sabemos que el capacitor cargó, porque hizo el destello de la lámpara lo hace cuando el capacitor carga. Fíjense, voy a apagar un segundo, vamos a descargar el capacitor. Acá está la lámpara para descargar. Vamos a tocar. Fíjense que también la lámpara esta hizo el destello de la descarga del capacitor. Ahora voy a enchufar de vuelta y fíjense que ahí hizo el destello. Entonces eso ya me da una idea de que ya la entrada está funcionando. Igual lo podemos verificar.